Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión. Muy buenos días, amigos, amigas de Radio Costa Rica y Conexión con el Planeta. Una emisión más el día de hoy con un programa bastante especial. Siempre son especiales los programas. En este momento tenemos en nuestros estudios a personalidades. Don Roberto Lausa, como siempre, el director de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Don Álvaro Zagot. Y tenemos aquí a la dama Magali. Siempre se me va el nombre, perdón. Estamos aquí para tocar un tema muy importante, que es de trascendencia y que merece la atención de todos nosotros, especialmente a través de Conexión. La frase de la Alianza para que nuestros ríos lleguen sanos al mar incide exactamente en esto. Los ríos son la fuente de vida, la que distribuye vida, la que nos da la vida, y hay que mantenerla a toda costa. Don Roberto, buenos días, el programa es suyo. Ok, muchas gracias y muy agradecido con la presencia de ustedes dos hoy al programa, con don Álvaro, que no necesita una gran presentación, todos los costarricenses lo conocemos, él trabaja y colabora con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Nacional, en cursos de Derecho Ambiental y de Administración de Recursos Ambientales. Ha escrito extensamente, ha defendido temas de carácter ambiental. Es una persona que verdaderamente cree en el bienestar ambiental del país como una de las áreas prioritarias de las que nos debemos preocupar todos los costarricenses. Y también agradecerle a Magali, que es la segunda vez que la tenemos en el programa. Muchas gracias. Hoy, como el tema es el diquís, ella nos tiene alguna información importante que quiere compartir con nosotros. Para dar inicio, ya que son muchos los temas que deben abarcarse, conversábamos anteriormente que este parece ser un momento importante. Vemos una sala cuarta que ha echado atrás algunos intentos contra la naturaleza, digámoslo de alguna manera, contra el bienestar ambiental, la pesca de arrastre, por ejemplo. Ojalá que aparezca algo fuerte en cuanto a otros temas ambientales. Tenemos lo del diquís, que ha sido admitido, que usted tuvo la dicha de presentar a tiempo y que nos preocupa a muchos costarricenses. Entonces, me parece que ante tanto tema ambiental interesante, yo le daba a usted una lista de estos temas, por ejemplo, la pesca de arrastre, crucitas, el diquís, la planta del reventazón, el tema de la piña, el humedal de Sierpe. Todos estos son temas fuertísimos y que en buena hora que existan realmente intelectuales como usted que se dediquen a defender estos recursos, que se dediquen a defender el ambiente. ¿Qué piensa usted del momento?
Bueno, para iniciar, muchísimas gracias, ¿verdad?, por haberme invitado a este programa que nos está oyendo prácticamente Costa Rica, y con las redes sociales, en realidad nos están oyendo desde muchísimas partes del mundo. Me parece que el tema ambiental ha tomado gran revuelo, lastimosamente no desde hace mucho, pero en fin, cada vez vamos a pasos agigantados, yo diría, ganando espacios. Usted mencionaba Cruzitas en el 2010, por ejemplo, que logramos decirle no al extractivismo, sobre todo de canadienses en Costa Rica. Fue un parteaguas, incluso a nivel jurídico nacional. Y pues hay tantos otros temas de arrastre, en la que del camarón, pesca de arrastre, el camarón, que me tocó que participar, y que por dicha me encontraron con lugar el amparo. Y por supuesto que yo pues repito, doy las gracias, ya que nos acercamos incluso al 6 de junio, Día del Ambiente, Día Mundial del Ambiente. Pues este programa es propicio también como un preámbulo previo a llegar a este mes del ambiente, que debería ser todos los meses del año, pero bueno, por lo menos ya casi llegamos al 6 de junio. ¿Usted cómo evalúa la actitud del nuevo ministro de Ambiente? ¿Cómo lo ve? ¿Usted cree que es sincero, que se estará buscando muchos enemigos de un solo golpe? Apenas está iniciando y ha dado algunas declaraciones fuertes en cuanto a proyectos importantes que han tenido y contado con el apoyo de gobiernos anteriores. ¿Qué piensa usted de eso, don Álvaro? Mire, fíjese, que miren todas las personas que están en este momento escuchándonos. Me parece sumamente importante ya que se haya manifestado, incluso antes de entrar, con un rotundo no a la pesca de arrastre, o sea, no darle ese apoyo a pesca de arrastre del camarón. Me parece que también con esto que recientemente acaba de contestar a nuestra acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de conveniencia nacional del PHDX, fue también sumamente importante. Definitivamente lo veo actuando de una manera honesta, y sí, como conversábamos extra micrófonos hace un rato, creo que está abriendo muchos frentes y generando anticuerpos de la gente del lado oscuro. Pero en fin, los que estamos en este lado, los que protegemos el ambiente y trabajamos en esta área, estamos muy contentos y esperamos de que esto se vaya a multiplicar y que se replique en otras áreas más. Está apenas iniciando él, pero de aquí vamos, y me parece que en buena hora. ¿Usted qué futuro le ve a ese recurso de amparo que se acaba de presentar y que ha sido admitido? ¿Qué ve usted en el horizonte de ese recurso? Sí, como dato curioso, ¿verdad? Es una acción de inconstitucionalidad. Normalmente las acciones de inconstitucionalidad uno las presenta y tardan 22 días y a veces mes y medio, y otras hasta 2 meses en decir si las aceptan o no las aceptan. Presentada esta, que me la firmó precisamente un indígena, Terraba, Adrúbal Rivera, curiosamente en cuestión de 8 días la presentamos un viernes, y al viernes de la semana siguiente ya no la habían admitido para estudio. A mí me parece que esto es una señal de que en sala constitucional querían conocer el tema, más que no solamente estamos yéndonos en contra del PHDX y su decreto de conveniencia nacional de interés público, sino que a su vez estamos tocando un tema muy sensible, novedoso a nivel mundial, como son los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Que ya empiezan a tener revuelo en diferentes instancias judiciales, incluso en otras legislativas, como Nueva Zelanda, que ya declaró un río como sujeto de derechos jurídicos. Ajá, India y Colombia también. Colombia más recientemente con el río Atrato, y más acá todavía en una región de la Amazonía colombiana también la declararon como sujeto de derechos, que es algo que rompe, porque normalmente hemos entendido derechos humanos únicamente para personas físicas y digamos que tal vez las sociedades, pero cuando empezamos a ver a nivel internacional que hay derechos que se le conceden como un habeas corpus, que era clásico para los humanos, que se conceden para orangutanes, sí, u otros animales, como se ha hecho en Sudamérica o en Estados Unidos o en México, uno dice, definitivamente el mundo está cambiando, estamos yendo hacia aspectos revolucionarios jamás pensados
A mí me han criticado mucho cuando presenté, disculpe que me extienda, cuando presenté un recurso de amparo contra el enjaulamiento del león kibú, y muchos colegas en redes sociales me dijeron que yo estaba volado, que era medio loco, que cómo se me ocurrió un habeas corpus a favor de un animal. Bueno, pues que es que estos colegas que estudiaron en una escuela clásica no han conocido, van muy atrás definitivamente. Le comentaba don Roberto que incluso la otra semana hay un congreso de derecho ambiental, presenta una ponencia sobre derechos de la naturaleza y no hallaban bajo qué eje ubicarla. O sea, ni siquiera uno diría que la gente del colegio que está en lo último en derecho ambiental tiene razón, entendimiento de lo que son los derechos de la naturaleza y lo que esto nos puede hacer llevar a cambiar las cosas en este mundo. Bueno, yo pienso que vamos a tocar este tema un poquito más adelante en mayor profundidad, pero sí me gustaría ahora que tratemos de ubicar la región del Diquís, geográficamente y qué etnias habitan esos territorios. Pueblos, de manera muy breve, tal vez usted, Magali, sí, claro, nos ayude a identificar esto con mayor precisión. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, en la afectación que yo le comentaba para pueblos indígenas en la zona sur, pues es prácticamente toda la región Brunca, ¿verdad? Y estamos hablando de 7 pueblos indígenas, que uno está ubicado en el sector de Pérez Celedón, 6 en Buenos Aires y 5 territorios noves en la zona sur. Pero todo esto es permeado por diferentes ríos que alimentan el Gran Diquís. Estos son el Gran Terraba, perdón. Diferentes etnias, diferentes grupos culturales. Diferentes pueblos indígenas, como yo le comenté. Pueblos indígenas. Como yo le comenté la vez pasada, pues en las reivindicaciones de muchos años que hemos llevado por nuestros derechos, ¿verdad? Pues hay ciertos términos que hablamos de pueblos originarios o pueblos indígenas. En este caso, pues en cuestión de Primeras derecho, Naciones. De derecho, Primeras Naciones, en derecho internacional y cuando se dio lo último, que fue para el convenio 169, para ubicar exactamente y no hablar de etnias que remite a una cuestión sanguínea, ¿verdad? Sino de lo que significa y la percepción de cada pueblo como lo que es su identidad, entonces hablamos de pueblos indígenas. ¿Cuáles serían algunos de estos pueblos? Entonces en estos pueblos estamos hablando de los 5 pueblos, territorios noves, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un pueblo indígena, que son los noves, que tienen 5 territorios. Estamos hablando de 2 territorios bruncas, Boruca y Reycurré. Estamos hablando del territorio Brorán, Terraba, de Cabagra y Salitre, que son Bribris, y Ujarrás y Chinaquichá, que son Cabécares. Es que sí, es inimaginable no pensar en esta riqueza cultural costarricense y tenerla de lado, tenerla marginada, tenerla amenazada con proyectos que no van con su propia naturaleza, en lugar de ser nosotros los defensores y mantener eso como verdaderamente un tesoro, sí, como Antonio, lo es. Sumado a toda la diversidad también de pueblos campesinos y de personas que viven directamente, no son tan centrales y viven en la montaña y usan y somos pueblos tanto indígenas como no indígenas que utilizamos los recursos y que vivimos del río. Claro. Ahora, Álvaro, una inquietud que tengo yo es, aquí se usan 2 términos. Se usa un término que se dice conveniencia nacional y luego se habla de interés nacional. Cuéntenos usted un poco cómo el costarricense debería diferenciar estas 2, llamémoslo excusas, que muchas veces se utilizan para justificar proyectos que tal vez la gente no quiere. Pero entonces se le da la etiqueta de interés nacional, de conveniencia nacional, para respaldar el proyecto. Sí, es muy importante esa pregunta porque no es lo mismo el lenguaje, digamos, de la gente de la calle, de la gente de a pie, sobre conveniencia nacional a lo que jurídicamente es conveniencia nacional. La conveniencia nacional está prevista en la ley forestal y son para terrenos en propiedad privada a los cuales hay que hacerles una tala rasa. Entonces se creó la figura esa de la declaratoria de conveniencia nacional para poder talar bosque, repito, en propiedad privada, y a su vez está permitido también la afectación a cauces y demás
ríos, ¿verdad?, que haya de por medio. Entonces, muchas veces la gente dice, conveniencia nacional, ¿cómo? ¿Qué es esto? No, es un término jurídico que permite la tala rasa después de hacer unos estudios, ¿verdad?, y que se haya hecho un análisis de que el costo-beneficio ambiental también, ¿verdad?, por supuesto, muy de lleno, sea favorable al proyecto, ¿verdad? Desde esa perspectiva, eso es lo que es un decreto de conveniencia nacional. Y el interés público, sí, ese es lo, como quien dice, es como un banderillazo de salida a un proyecto que le interesa mucho al gobierno o al Estado. Entonces hay una diferencia clara en cuanto a lo que es la decretos de conveniencia nacional y el término ese que se le agrega de coletilla, interés público, por aparte. Ajá. ¿Cuáles serían, si pudiéramos identificar los principales daños ambientales y de las comunidades que ustedes como comunidad pueden ver, ya están sintiendo y saben que van a suceder, tanto ambientales como comunales? Sí, bueno, completamente es la vida del río. Bueno, ubiquémonos primero en cuestiones tal vez más técnicas y que de ahí tal vez nosotros también nos agarramos para poder hacer voz y eco a nuestras cosmovisiones, ¿verdad? Porque una cuestión son la afectación directa que existe en el río, se va a bajar el cauce, hay especies, son ecosistemas de las cuales también somos parte nosotras, las comunidades. Pero otra también es la relación espiritual que nosotros tenemos con los pueblos indígenas. Y no solamente el río, como nos comentaba don Álvaro, como ser, ¿verdad?, sino todos los otros seres que están amarrados a ese ser para nuestras cosmovisiones. Entonces, un ejemplo de eso sería para nosotros el Dicri, que es el grande, el río grande en nuestra lengua, tiene un personaje, un cuidador, y este cuidador está relacionado con otro montón de historias que se relacionan a su vez, que forman la cultura, con esa transmisión del conocimiento como tal. Y entonces ahí dentro de eso está esta cosmovisión para el cuidado, para la transmisión de ese conocimiento, para la permanencia, para la adaptación también de ese conocimiento, pero al mismo tiempo otros seres como que tienen que ver también con nuestra economía, que tienen que ver con nuestra alimentación, que están ahí dentro del río, que están completamente amenazados. Y Magali, una cuestión me parece, y compañeros, otra que me parece sumamente importante, que nosotros los blancos denigramos muchísimamente esto, exacto, o sea, ni siquiera lo consideramos. Y cuando estamos hablando de este tipo de cosas que está hablando la compañera Magali ahora, es que los blancos ni siquiera dimensionamos lo que significa eso, porque tenemos otra cosmovisión, para usar esa misma palabra, vemos las cosas de manera, y lastimosamente hemos sido creados dentro de ese paradigma antropocéntrico, vemos las cosas muy materialmente, muchas veces con fines economicistas, y toda esta parte espiritual, de cultura y demás, nos queda de lado y no la entendemos, y contrario a eso, la bajamos y la tratamos de anular, ¿verdad? Que es sumamente peligroso, y es hacia eso lo que vamos precisamente en nuestra acción de inconstitucionalidad. Exacto, Claro. Yo creo que muchas veces también como hay mucha responsabilidad en ciertos discursos que existen a nivel de lo que es el desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ahora que estábamos publicando esta noticia del ministro y su posición tan clara, y otras situaciones que han ido pasando también a nivel de gobierno, que pues nosotros aplaudimos, pero que seguimos, ¿verdad?, muy ojo al Cristo, y las publicamos, y empiezan personas en contra de estos procesos a tachar al indígena de que está en contra del desarrollo, de que entonces vamos a seguir pobres en la región, de que entonces somos, y nosotros, y nos echan la culpa a los ambientalistas y a los pueblos indígenas de que no queremos un desarrollo para la región, cuando bueno, se trata de que estamos protegiéndonos más bien. Ahora, hay Magali y Álvaro, hay herramientas jurídicas, está el convenio de la OIT, está la ley forestal, está la ley de la arqueológica del país. Estos instrumentos, ¿qué papel juegan? ¿Se respetan? ¿No se respetan?
se les pasa por alto. Mire, nosotros precisamente estamos tratando de rescatar que todos estos instrumentos jurídicos no queden únicamente en el papel, sino que precisamente vayan a manifestarse en una futura sentencia a favor del a favor de las comunidades indígenas, a favor del Río Grande de Terraba, y por eso pues acudimos a la instancia que en este momento podemos, que es la Sala Constitucional, con un argumento totalmente novedoso, porque ya se han presentado otras acciones de inconstitucionalidad. Ajá. Pero tocando la temática que ahora estamos desarrollando sobre derechos de la naturaleza, para que no solamente sobre territorios indígenas, sino que desde Cuenca Arriba hasta abajo, hasta el humedal Terraba Sierpe, se tenga que respetar. El convenio 169 tiene aspectos sumamente interesantes de respeto a pueblos indígenas o pueblos originarios. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Caso de Saramaca, Surinam, y otros tantos más, Uruguay, etcétera, que dan un respaldo a ese valor que se le tiene que dar a las poblaciones, a los pueblos indígenas, y en relación y vinculación totalmente con sus territorios, y por supuesto que en este caso con el agua, que es elemento fundamental de vida para nosotros los blancos como lo entendemos, pero que tiene una idea todavía dentro del imaginario de pueblos originarios muchísimo más grande y más rica que la podemos tener nosotros. Hacia esa vía a la que vamos, de que ley de la biodiversidad, ley forestal, ley orgánica del ambiente, convenio 169, etcétera, y otras convenciones más ratificadas por Costa Rica, cobren un valor y que no queden simplemente ahí en un librito o en una aprobación que hubiera tenido la Asamblea Legislativa. Ajá, ¿en base a qué concretamente admitió la Sala Cuarta el recurso? ¿Cuáles son los ejes principales? Son dos cuestiones, y qué dicha la pregunta, porque mucha gente a veces no lo tiene claro. La primera es que nosotros estamos alegando que los decretos de conveniencia nacional e interés público únicamente operan en propiedad privada, mas no operarían jamás para inundar y cambiar el uso del suelo en territorios de grupos indígenas. Perdón que le interrumpa, pero los territorios indígenas no es un territorio privado. No se le considera un territorio privado. Eso también es muy importante. Sí. La Procuraduría General de la República es la que ha mantenido la tesis y ha sido respaldada por Sala Constitucional, que dice que son propiedad comunal privada. Pero con las sentencias internacionales que estaba relatando hace un momento, más lo que dice el convenio 169, más lo que dice una opinión consultiva que precisamente acaba de salir de parte de la Corte Interamericana sobre Derecho Ambiental, estamos alegando de que se relacionan más los territorios indígenas a una especie de propiedad pública, porque es creada por ley, y etcétera, por reglamento y demás, y que no es jamás una propiedad privada. Sí, Perdón, para terminar la idea, si pegamos este argumento, que es el principal, precisamente se viene abajo el decreto de conveniencia nacional de interés público. No son territorios propiedad privada, no es propiedad privada y por tanto no operarían. Y el segundo criterio es sobre los derechos de la naturaleza, que ya hemos empezado a hablar, con la jurisprudencia incluso a nivel internacional de Colombia, de Nueva Zelanda, de la India y otros más que ya se han empezado a tocar. Y se le está diciendo a los magistrados, mire señores y señores, no se queden con un derecho clásico. Aquí tienen que innovar respecto a derechos de la naturaleza, pero a su vez tienen que cambiar la concepción de que los territorios indígenas son propiedad privada comunal. Eso que se elimine, y repito, por ahí es donde anda la idea de las sentencias internacionales dichas ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sintetizando los dos puntos. El primero sería... El primero es que los territorios indígenas no son propiedad privada. Y el segundo... Pero son propiedad privada comunal. No. Eso es lo que se está en contra. Precisamente ese es el argumento de la Procuraduría. Y esa es la equivocación de todo el mundo. Exactamente, que son propiedad privada comunal.
y nosotros decimos que no, que se les tiene que respetar por la forma en que son creados y por todo lo que ocurre ahí, más todos los aspectos relacionados con culturales, la vinculación de los grupos originarios a sus propios territorios. Todo eso hace que sea un territorio más relacionado con territorios de protección pública, o más bien territorios de propiedad pública o de dominio público, como llamamos los abogados, que con terrenos de propiedad privada. Ok. Sí, Álvaro, sí, que es que no, a nosotros, bueno, conocer también, que dicha que está la conversación puesta en la mesa, porque para nosotros este punto de que se nos reconozca los territorios como propiedad colectiva, ¿verdad?, de lo que significa los pueblos indígenas, y que se haya pasado por medio de que sale la ley que la promulga y dice, bueno, son solo de los pueblos indígenas y es inalienable, pero al mismo tiempo viene el reglamento y ubica a la Asociación de Desarrollo como el administrador de los territorios, y entonces se convierte como el jefe y el que toma todas las decisiones en los territorios, quitándole poder a estructuras organizativas propias de nuestros pueblos. Ajá, y entonces vienen otros procesos ambientales que llevan muchísimos años instaurados en nuestros territorios, como los pagos por servicios ambientales, que viene y agarra un modelo donde se le reconoce la conservación en propiedad privada, ¿verdad? Entonces al dueño de una finca en cualquier lugar del país que esté conservando, se le da un incentivo, porque realmente no se paga, sino un incentivo por estar conservando, y ese mismo modelo de algo privado se traslada a territorios indígenas, pagándoselo a la Asociación de Desarrollo, porque es el administrador, entonces también viéndolo como un ente privado. Cuando todo esto es pues una cuestión también de la reivindicación de nuestra percepción de lo que significa el territorio para el pueblo indígena. No es una cuestión de parcelar y cada quien hace, sino es una cuestión que es de convivencia también, de lo que significa la colectividad. Una consulta para que también el público, yo soy un neófito en lo que son leyes, pero sería interesante, todo esto que usted está explicando, que usted es el experto en leyes, ¿significa que hay que interpretar las leyes o hay que crear nuevas leyes? ¿De quién depende todo esto? Porque ahí estaría realmente el kit del asunto. Si se tiene que justificar tanto de parte de quien va a realizar toda esta obra de alguna forma legal, tiene que tener sustento legal. Este sustento legal que estamos entendiendo todos, aprendiendo, tiene que ver con términos, con definiciones que a la larga impactan en esta decisión final. ¿De quién va esto? ¿Hay que cambiar leyes? ¿La población podría cambiar eso o es solamente cosa de jueces y abogados? Por supuesto que sería mejor tener el asunto clarificado con una ley expresa, ¿verdad? Pero dado que no tenemos, entonces tenemos que acudir a otras fuentes del derecho, que son las interpretaciones. Desde ese punto de vista, lo que pretendemos en sala constitucional, en esta acción de inconstitucionalidad, es que haya un cambio y se reinterprete precisamente y se abandone la idea de una propiedad privada comunal. Eso es precisamente detrás de lo que andamos. Si nos ponemos a pensar, como mencionaba Roberto hace un rato, la misma ley de patrimonio arqueológico habla de que se tienen que respetar inmuebles, o sea, fincas, donde haya patrimonio arqueológico. Y otro tipo de leyes más que existen en esa línea, en las cuales hemos sido, digamos, los abogados clásicos y tradicionales, lo hemos pasado de lado y lo hemos dejado oculto, no lo hemos comentado, y aquí eso es lo que tiene de relevancia esta acción de inconstitucionalidad. Pretendemos hacer un cambio paradigmal precisamente en todas las interpretaciones y que se empiece a rescatar derechos que han estado ocultos y se ha querido mantener ocultos, porque repito, no es lo mismo que se vaya a inundar un bosque, lastimosamente en propiedad privada, que un bosque que cuenta con más de 150 sitios sagrados, ¿verdad? Correcto. De comunidades indígenas. Yo lo decía de forma ridícula en algunos foros, de que pareciera como que ahora, de acuerdo a las ideas de la Procuraduría General de la República, vamos a tener que enseñar a los indígenas a darles una licencia de buceo para que cuando quieran ir a sus sitios sagrados
tengan que bajar, no sé, 50, 25 metros y demás. Entonces, eso me parece a mí que es muy serio, de que el cambio de uso del suelo se dé en territorios indígenas, nada más porque son propiedad privada comunal. Es un relajo que todavía en el siglo XXI estemos pensando de esa manera. Violación. Es una violación. Y aunado a esto, a que los territorios que ahorita vemos como los que están demarcados, pero lo que significa el espacio fuera de lo que está demarcado, que es justamente el acceso a ese río, el acceso a la costa, a otros espacios, ahora lo que son parques nacionales, por ejemplo el Pila, en donde hay pueblos que tienen sus espacios sagrados ahí, ya no pueden acceder. Y ahora estos otros que van a estar inundados, entonces cada vez se reduce más ese espacio en donde la transmisión de conocimiento se va perdiendo. Y perdón, y quisiera agregar algo antes de que hagamos un cambio de tema, que ya ve Roberto, que iba con la pregunta inicial tuya, Magali, sobre comunidades que no son indígenas y el impacto sobre esos daños que se podrían generar. Cuando hicimos un estudio en el Consejo Universitario sobre el PH de Iquis, que a mí me correspondió la parte jurídica, pero todavía no había llegado a los niveles, digamos, de conocimiento y ni se habían dictado sentencias como las que existen hoy en día, resulta que fuimos a recorrer la zona y nos contó una señora, una humilde señora, de que a ella ya no le estaba dando el banco préstamo para arreglar el techo de su casa porque le habían dicho que su casa iba a quedar en parte inundada y que no era rentable para el Estado. Daños, obvios. O sea, no solamente hablamos de comunidades indígenas con daños, de eliminación por cambio de uso del suelo, tala, etcétera, y cosas que no entendemos los blancos, sino que también para los blancos hay afectaciones serias de que ni siquiera el sistema bancario nacional en ciertos lugares estaría dando préstamos o créditos porque dice que esos son sitios que se van a inundar. Poblaciones riesgosas. Sí, entonces se va a inundar, la inversión se podría perder de parte del banco. Y uno dice, aquí no solamente hablamos de daños ambientales comunes y tradicionales, sino que estamos yendo a aspectos culturales, estamos yendo a afectaciones también como que, repito, no dan crédito porque se va a inundar. Y en algunos sitios llegamos a ver rótulos que decían próximamente con vista al lago de la represa, compre su terreno ahora que es barato. Cosas de ese tipo. Eso es real, ese tipo de anuncios están apareciendo, eso parece una historia una cómica. A los territorios también, o sea, van a venir gente, va a venir turismo, va a venir, entonces hagan más artesanías, hagan más cosas. Ese es uno de los precios del desarrollo occidental. Pero me gustaría enfatizar otro tema. Hemos hablado de la riqueza arqueológica, de las comunidades, de los pueblos que integran esas regiones. También entiendo que toda esta región es riquísima en biodiversidad. Claro. Leí algunos datos sobre aves y representan el 25% de las especies costarricenses, lo cual es un cuarto de todas las aves del país que se ubican en esta región. No, Roberto, imagínate, o sea, si al humedal terroa sierpe le disminuimos, como decía la compañera, la cantidad de agua dulce que estaría bajando, eso va a tener una repercusión en ese humedal, incluso protegido con Ramsar, ¿verdad? Va a tener una afectación bastante grande porque los humedales dependen también no solamente del agua salada, sino del agua dulce. Y todo eso tendría afectaciones en una serie de cadenas tróficas, como llaman los biólogos, ¿verdad? Alimenticias, que uno dice, o sea, ¿hacia dónde es que va este proyecto? Si Costa Rica precisamente se promociona a nivel internacional como un destino verde, o sea, seguir pensando en que tenemos que vender energía, como es lo que se piensa hacer dentro de unos años con el PH de Iquis, que espero que no se vaya a hacer, definitivamente vamos a tener un caos bastante serio en una zona, por las afectaciones, ¿verdad? Por ese cambio de uso del suelo y la represa y todo lo que ello conlleva. Ahora, Álvaro, usted se me adelanta, pero no importa, me parece muy bien porque ese es el último tema que yo tengo en la agenda de hoy, pero lo vamos a sacar ya, porque me interesa mucho. ¿Qué piensa usted de este modelo costarricense hacia futuro, en donde la generación de energía, cuya fuente principal es la energía hídrica,
que significa en buena medida los ríos del país. Si nosotros continuamos con este tipo de proyectos, como es la represa del Reventazón, ahora el Diquís, ya vemos el problema que estamos viviendo con el Reventazón, que tiene 1 año y medio, 2 años de construida, y ya vamos, los cálculos son por 150 millones de dólares el costo que va a tener el arreglar ese agujero en la roca, sin pensar en que se puede venir un terremoto y destruir todo y los 1.500 millones de dólares al diablo, lo que está pasando en Colombia ahora con una de las represas que ha inundado todo el valle. ¿Qué piensa usted de este modelo? 3.500 millones de dólares para hacer una represa. Yo había publicado varios proyectos que producen más energía y por menos costo. ¿Qué es lo que sucede con los costarricenses? Que queremos ver autopistas 8 carriles, queremos ver el canal seco. Atravesando el país, 1 millón de contenedores todos los días, petróleo, humo, sobre humedales, es un modelo verdaderamente rarísimo. Es como un complejo californiano, es como un complejo faraónico. Queremos ser lo que no somos, en lugar de realmente construir una Costa Rica sustentada en la riqueza natural que tenemos, cuidándola, mejorándola, protegiéndola. No, hay una serie de empresas que se benefician con este tipo de desarrollo que nos van a eliminar en realidad. Y recordemos, para usar una frase utilizada por los jueces en el contencioso administrativo en el caso Cruzitas, hubo una orquestación de voluntades de parte del aparato estatal para favorecer a los mineros canadienses. Orquestación de voluntades es claramente una manera elegante de decir que hubo corrupción. Aquí no solamente son las empresas, es que precisamente podemos estar hablando de las falencias tan grandes, como ya tanto se ha hablado de Setena, ¿verdad? De que podríamos caer en cuestiones de corrupción para facilitar ese tipo de megaproyectos, ¿verdad? Cuando ni siquiera tenemos una evaluación ambiental estratégica que permitiría medir el proyecto, no como se miden hoy en día, que es una cierta área de influencia del proyecto en sí, sino ver los proyectos a nivel nacional, incluso programados hacia el futuro. No tenemos evaluación ambiental estratégica necesaria para el país para evaluar este tipo de proyectos. ¿Qué estamos pensando? ¿Dónde nos estamos viendo? Que estamos metidos en este paradigma antropocéntrico economicista, donde lo que interesa es la plata, el dinero, y parece que el concepto de desarrollo sustentable, de la ponderación entre los intereses económicos, sociales, ambientales e institucionales, queda de lado. Hay una ansia precisamente por obtener recursos económicos con este desarrollo, mal llamado desarrollo, en un país que definitivamente vamos y nos promocionamos a nivel internacional como país verde, pero o sea, no es eso. O sea. Sí, y don Álvaro, yo diría también que bueno, uno se pregunta realmente dónde está ese estudio de verdad, sí, de la factibilidad, porque si hablamos de la región y toda la afectación, como estamos diciendo, que donde se va a instalar el proyecto, ahí está completamente lleno de piña. Hace poquito tuvimos que hacer, bueno, también por organizaciones ambientalistas que nos convocaron a muchas otras organizaciones también de pueblos indígenas y de comunidades, a defender de que se estaba llegando hasta Sierpe también, la extensión piñera. Y toda la sedimentación que esto ha hecho en ese espacio, y entonces en términos también de cambio climático, realmente es sostenible y rentable hacer un proyecto de estos, con ese cauce, con esa altura. Estaba viendo un video hace poco que es hasta el más alto que el Banco Nacional, de lo que va a tener del hondo y que va a durar más de 6 meses llenándose de agua. Imagínese usted cómo va a quedar los otros cauces, las quebradas, los ríos, los ojos de agua. Y entonces, con toda la proyección de cambios de clima que vamos a tener, y que la misma Dirección de Cambio Climático ya tiene mapas de las partes desérticas que podríamos tener si seguimos a este paso, realmente es sostenible hacer un proyecto de esta cantidad de dinero
para algo que no sabemos si el río va a dar la fuerza, si van a dar, si le estamos quitando y lo estamos amarrando de esa manera. Bueno, por eso es importante todos estos esfuerzos. Yo siempre agradezco mucho y tomo nuevamente la oportunidad para hacerlo público, que sí hay empresas, por ejemplo, este programa nos lo auspician 3, 4 empresas pequeñas, costarricenses, que creen en una visión nueva. Por ejemplo, pensamos en Avolta con todo lo de los paneles solares, en Pureco, agua pura, en Intelec, desechos electrónicos. Es importante en realidad hacer que otras empresas también participen y se apoderen de esta idea y de esta defensa, porque no es justo que un país como Costa Rica, y yo no sé si esto es falso, pero yo creo que es cierto, la única riqueza auténtica costarricense es la ambiental, no hay otra. Hablamos de que oro verde es el oro verde. Hablamos de que podemos tener muchos técnicos en electrónica, en las nuevas tecnologías, que esa es una riqueza, medicina para cambiarle la cara a una persona. Podemos hacer todas esas cosas, pero todo eso es postizo. Lo único que es auténticamente costarricense es la riqueza natural. Y no sabemos explotarla. No sabemos explotarla. Hemos hecho un mal uso tal vez es que como tenemos tanta, nos hemos hecho vagabundos, ¿no? Y no nos preocupamos por cuidar lo que tenemos. Costa Rica es un país de agua. Y ese es el colmo que no tengamos en muchos poblados agua pura, etcétera. Entonces, sí, hay una paradoja ahí bastante extraña. Usted decía muy bien, don Álvaro. Hay una situación, y don Roberto también, el tema de los ríos es algo que es permanente en el programa. Bueno, es la esencia del programa, la alianza, pero existe esta imagen hacia afuera de Costa Rica, se vende verde, pero no se le está protegiendo precisamente, y este tipo de creencias que tenemos, todos estos proyectos que precisamente estamos hablando, ¿cuánto van a durar? ¿10 años? No más, porque con el cambio climático todo va a cambiar. Y esta falta de visión es simplemente lo que usted había mencionado en un momento, esa desconexión que ha habido entre una cultura que no ve la cultura original, que simplemente va de acuerdo a la naturaleza. Este tipo de desarrollo no es desarrollo, es simplemente destrucción, es simplemente consumo. No tiene ningún sentido. Sí. Las leyes tienen que apoyar, por eso era la pregunta de hay que apuntar, hay que socavar precisamente esta manera de pensar, y hay que socavarla desde la educación, la instrucción. Siempre en Conexión hemos creído que mientras la gente más aprenda, más se instruya, más revalorice los ríos, internalice eso, va a comenzar a defender, porque se va a dar cuenta que no va a poder comer un billete. Y aclaro, esto es sumamente importante, precisamente estudiando por el artículo sobre derechos de la naturaleza y la presentación en el Colegio de Abogados la próxima semana, me pongo a buscar información. Y es que hemos sido aleccionados en esta cultura occidental bajo una serie de diques que nos han manejado hacia dónde encauzarnos. Les cito, Génesis, la Biblia. Creced y sojuzgad la tierra. Exacto. O sea, venimos desde que somos chiquitillos creciendo bajo ese paradigma de que nosotros estamos en el centro de todo y que nosotros podemos hacer absolutamente todo, porque hasta Dios, ¿verdad?, nos puso aquí para sojuzgar todo lo que podemos hacer con la biodiversidad. Exacto. Entonces, si nos ponemos a ver incluso más para atrás, culturas que protegían y establecían vedas para proteger la biodiversidad, por ejemplo, como se manejan los bribri con los clanes, ¿verdad?, de respeto, de pedir, cuando voy a talar un árbol le pido permiso a Cibú. O sea, hay una desconexión entre una y otra cosa, y no entender, para algo que se comentaban los tres, no entender algo que yo hasta hace unos 4 o 5 años leí, de que precisamente las represas son fábricas de metano y que al final de cuentas tampoco es que son lo limpias que habíamos creído, que son mejor que no tener quemar combustible, o sea, pues sí, pero de que debemos entender también de que son fábricas de metano, y las represas vienen a ser un factor bastante serio a considerarse, según estudios que he leído de Brasil, como
afectación por el cambio climático, por todos los gases que están saliendo de las represas. Y la biodiversidad. Y la biodiversidad, Exacto. etcétera, bosques talados y demás. Entonces uno dice, definitivamente aquí hay lo que yo llamo un cortocircuito en la cabeza. Hay un corte. Es definitivo. o sea, hay algo Sí, 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 Pero sí. ese, que no está yo alcanzando. creo que eso es, los culpables de esto son los políticos. Porque ellos son los que deberían... No, lamentablemente somos todos. bueno, nosotros. somos todos. Unos porque Sí, sí. no nos dicen, no nos hemos sensibilizado o hemos crecido dentro de una cultura de que todo se puede hacer y que luego la tecnología lo va a arreglar. Todos somos culpables. Sí, sí, en el campo ¿Sabe? ambiental así. Pero los hay mucha políticos- responsabilidad, por Los, supuesto. los A nivel- políticos sí. no, son los que, entre comillas, nos dirigen. Sí, Bueno, exacto. vos A nivel vos- regional, nosotros lo vivimos con dirigentes municipales que se ponen la camisa, el diquis y que al desarrollo y no hacen una visión más amplia de esas opciones, Así es. de diversificar esas opciones para salir adelante como región, Claro. ¿verdad? Si no es diquis, todos los huevos en una canasta. Si no es diquis, no hay otra forma. Si no hay piña, no hay otra forma. Sí, y hay una contradicción muy grande en eso, como don Roberto acaba de plantear el tema último, es ¿por qué insistir en un método de producir energía obsoleto? Las represas fueron en un inicio y dependiendo de ciertos lugares, perfecto, pero ya se ha demostrado, ya es cansado, ya es una excusa ridícula el no entender de que la producción de energía eólica, tal vez no Solar. geotérmica, solar, que es, va a dar, estuve leyendo hace poco en un blog ahí de noticias, que ya en Australia un grupo de científicos había rebatido precisamente una propuesta que decía que la energía solar y eólica nunca van a llegar a los niveles de producción de forma que pueda suplir. Entonces, Costa Rica está destruyendo la base de su riqueza, que es precisamente los ríos y toda la biodiversidad que está alrededor de ellos. Entonces, y eso se suma a varios problemas que tienen los ríos, que al final se vende una imagen, se está generando dinero de esa imagen. Eso fue lo que nos gustó del ministro, que dijo que los ingresos de los parques tienen que quedar en los parques, Así es. no a reentregarse a todo el mundo y que quede un 5%. Bueno, esa idea la viene presentando y defendiendo Bonilla hace tiempo, ¿verdad? Sí. Él ha presentado un plan muy lindo, yo estuve leyéndolo, con 16 cosas que dice que él haría, entre las cuales está precisamente eso. Pero volviendo al tema de las fábricas de metano que mencionabas, ese es, digamos, el problema número 2, pero hay un número 1, que son los ríos, el agua. El agua es el tema central de la preocupación. Lo del metano es otro problema. Las áreas que están a la par es el agua. El agua es el gran problema, que Costa Rica no debería tener un problema de agua si supiéramos administrarla bien, la que tenemos, porque tenemos abundancia. Y solamente ayer, como llovió, hay países que recogen el agua, cogen las aguas, las que se han usado, las que... Nosotros tenemos cantidad de agua, pero estamos acabando con los ríos. Y perdóname, porque hay un tema aquí central que quisiera ver qué pensás. Últimamente tenemos una noción de que debemos irnos al campo eléctrico. Bicicletas eléctricas, carros eléctricos, y hay todo un movimiento maravilloso que está liderando esta Mónica, que es maravilloso sobre la transformación del servicio público, del transporte público. Pero esto va también a requerir mayor energía, mayor generación de energía eléctrica. Y con este cortocircuito que nosotros estamos viendo que tenemos, va a ser todavía mayor el ataque a los ríos y mayor el ataque a las fuentes generadoras de energía eléctrica, que en el caso costarricense los ríos son las principales fuentes. ¿Qué pensás vos de esa contradicción Aquí en los pocos minutos que tenemos. que nos quedan? Sí, hay varias cuestiones a considerar, ¿verdad? Vamos hacia una electrificación precisamente del transporte, que en buena hora pues que sea de esa manera. El problema es que no tenemos cómo almacenar, y yo creo que muchas empresas todavía están reteniendo esas famosas baterías, ¿verdad? Que podrían almacenar la electricidad, y no está saliendo al mercado. Tenemos ese seriosísimo problema. Pero si nos ponemos a pensar represas versus otras formas de generar energía, si nos ponemos a ver
que tenemos a veces fenómenos climáticos bastante serios, cuanto que no llueve, y hemos visto fotografías de represas que se van abajo. El sol no cambia de esa manera. Yo creo que es precisamente todo un cambio que tenemos que hacer para entender de que si al final de cuentas los ríos bajan niveles porque no está lloviendo o por lo que estemos haciendo cauce arriba o por las razones que sean antrópicas, definitivamente lo que se mantiene constante es el sol. O sea, hacia eso es lo que se tiene que dirigir todo este rollo. Lamentablemente alguna gente no lo quiere entender. Yo pienso en los volcanes, ¿verdad? Eso es un tema bastante delicado y el cual me ha tocado que combatir. Geotermia en parques nacionales, ¿verdad? Sí, bueno, es un tema difícil, pero complicado. Vos sabés que El Salvador gran parte de la generación de energía se hace a través de la energía volcánica. Y nosotros tenemos muchos volcanes, somos un país de volcanes. ¿Sabe cuál es la cosa? Porque hace pero 2 claro, años... afecta a parques nacionales. Sí y no. Hace 2 años estuve en El Salvador presentando una ponencia y había algo sumamente interesante que me generó una duda y lancé la pregunta. Resulta de que en parques nacionales, ¿verdad? Ellos están empezando a respetarlos y entonces las plantas de geotermia las están haciendo fuera de parques nacionales, solo que es más grande la inversión para bajar las tuberías hasta donde esté la energía. Exactamente, ¿verdad? Porque lo que nos interesa en los parques, me parece muy bien. Genial, ¿verdad? Pero en el ICE como que hay ciertas resistencias, ¿verdad? Principalmente el ICE, hay ciertas resistencias a que esto se dé de esa manera. Incluso oí para Guanacaste de que se quería entrar en un convenio y que sí sacar geotermia, no sé, a mí me parece que eso no debe ser, sino que debemos irnos a invertir un poquito más, si se trata de eso, con una energía constante como es la geotermia efectivamente, pero desde fuera de parques nacionales o áreas protegidas. ¿Qué piensan ustedes de las opiniones que ha emitido? Nos quedan muy pocos minutos. Sí, en realidad 2 minutos. 2 minutos, bueno, en realidad no nos va a dar tiempo de cubrir esta última pregunta. Más bien agradecerles a ambos la presencia hoy acá en el programa. Ojalá que podamos contar con vos nuevamente, Álvaro, para seguir discutiendo de estos temas. Los ríos son nuestra preocupación, el agua fundamentalmente, y creo que el aporte tuyo ha sido maravilloso y ojalá sigas lleno de vida y energía para cumplir con esta misión tan difícil de convencer a un país de un nuevo paradigma, como vos lo llamás, y contar con el programa, contar Muchísimas con nosotros en todo lo que podamos ayudarte desde la Alianza, lo estaremos haciendo en apoyo a ideas tan especiales como las que has venido defendiendo a través de todos estos años. Y a usted también, muchísimas gracias por acompañarnos por segunda vez acá en el programa Conexión, que auspicia la Alianza, y esperamos volverlos a tener pronto y seguir cubriendo temas de tanta importancia para el país. A ustedes las gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo espero que no sea la primera. No. En el caso suyo dijimos que íbamos a seguir invitándola por el tema de los pueblos originarios, que son la base de todo esto. Si no nos hubiéramos desviado de ese concepto, de esa cosmovisión, no tendremos estos problemas, ni de los ríos, ni de nada. Muchas gracias, don Álvaro Saudó, un gusto tenerlo acá. Gracias, Magali. Don Roberto, director de la Alianza, como siempre, en la batuta ahí. Nos vamos con la frase de la semana, que nos dice: aquel que sabe escuchar el murmullo de los ríos jamás sentirá una completa desesperación. Hasta el próximo sábado, muy amable por su sintonía. Que pasen buena tarde. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión. Que yo creo betu semura mia mamara